Hoy es el Día Mundial del Trabajo, pero nuestro motivador, Francesc Miralles, ha decidido celebrarlo aquí con nosotros. ¿Qué tal, Francesc? Buenos días. Sí, celebramos el Día del Trabajo, pues currando y acompañando a nuestros amigos y amigas de la madrugada. Francesc, además hoy nos traes, bueno, pues digamos que una intención, una sugerencia. Vamos a hablar de un libro que se titula ¿Por qué recordamos? La nueva ciencia de la memoria, del neurocientífico Chara Ranganath. ¿Qué nos cuentas sobre este libro? De entrada tiene buena pinta solo con el título. Sí, es un libro que ha traducido ahora la editorial Península. Es uno de los principales neurocientíficos que estudian la memoria, que de hecho es un tema totalmente fascinante, porque tal como sucede con cualquier aspecto del cerebro, que siempre se ha dicho que conocemos más del universo exterior que de lo que pasa dentro de nuestra cabeza, pues aún hay muchos misterios sobre por qué recordamos unas cosas, por qué olvidamos las otras, y hoy vamos a tratar un poco de todo eso. Creo que de la primera parte del libro lo que quieres destacar es el tema, un tema también que está completamente a la orden del día, en el que muchos nos vemos involucrados, vamos a decirlo así, que es el tema de la infoxicación. Exacto, este neologismo, que sería como un mix entre información e intoxicación, significa que igual que una persona que coma demasiados dulces se acaba intoxicando, pues tal como menciona el autor del libro, si vamos recibiendo cada vez más información de la que somos capaces de almacenar, pues al final nos colapsamos y entonces tenemos este sentimiento que expresamos con frases como es que no me da la vida, es que no llego a todo, ¿no? Entonces se ha hecho un cálculo que el estadounidense medio, yo diría la persona occidental media, está expuesta cada día a 34 gigas de información. Imaginemos todo lo que es eso, ¿no? ¡Qué horror! ¿No? Me ha salido natural decírtelo, 34 gigabytes. Sí, qué barbaridad. O sea, para colapsar cualquier sistema, cualquier ordenador y por lo tanto muchas mentes, ¿no? Entonces es interesante que este crecimiento exponencial viene lógicamente de la eclosión de Internet, porque quienes han vivido una infancia analógica pues recordarán que la información que les llegaba era pues lo que transmitían los dos canales de televisión, la radio que sonaba en casa o las revistas a las que tú tenías afición. Pero no era este bombardeo que nos lleva de todas partes. O sea, un teléfono móvil tiene mucha más capacidad de informar que una biblioteca de la época. Y eso es lo que hace que, claro, el cerebro humano evoluciona mucho más lentamente que las tecnologías y que los usos. Ya. Y por lo tanto vamos un poco como a traspiés de todo esto. Además es que ahora que comparabas con los que tuvimos una infancia analógica, es verdad que hay otro detalle importante y es que ya no es solo que el teléfono tenga esa capacidad increíble que antes no teníamos, sino que además toda esa información que antes la teníamos, como bien dices, pues en la tele, en la radio, en las revistas, en el periódico, ahora la llevamos permanentemente en el bolsillo. Sí, y que la genera cualquiera, porque yo cuando era pequeño pues me llegaba, no sé, lo de las revistas que yo leía, el Super Pop, los cómics de turno, pero ahora como cualquier persona es un emisor, pues tenemos estrés informativo que los americanos, que son expertos en sacar nuevos trastornos y nuevas nomenclaturas, lo llaman FOMO, ¿no? Fear of missing out, el miedo a perderse algo importante. Y eso es esa adrenalina que hace que, por ejemplo, estemos en una comida, estemos en una cena, en una reunión con amigos, y cada vez que vibra el móvil, pues hay como un disparo de cortisol, ¿no? Diciendo, uy, ¿qué será? ¿Qué han dicho? ¿Qué han comentado? Y entonces eso nos tiene todo el tiempo alerta y al final es un desgaste para los nervios y para la salud. Desde luego, y además hace que perdamos el foco continuamente, ¿no?, de lo que estamos haciendo en ese momento. Y de hecho la neurociencia lo que está estudiando mucho en el tema del foco que has mencionado es que cada vez que sales de una tarea, por ejemplo, si estás redactando un correo, si estás haciendo un trabajo y tienes que volver a entrar, es el equivalente a que hubieras estado 40, 50 minutos allí por el esfuerzo de volverte a introducir en el tema, ¿no? Entonces, por lo tanto, si estamos entrando y saliendo todo el rato, 2 horas equivalen a la fatiga de 8. Francesc, creo que además con esto de la infoxicación hay una pregunta, ¿no? Hay una pregunta que es si merece la pena recibir tantos estímulos y luego qué va a pasar. Sí, eso es un gran misterio.
De hecho, mira, yo, Adriana, debo haber hecho al menos 100 viajes en mi vida. Y cuando me comentan momentos de un viaje de hace 10 años, yo no recuerdo nada de lo que la gente me dice que hicimos. Incluso personas que me dicen que estuvieron conmigo en un campo de fútbol en Italia, pues yo no me acuerdo estar con esas personas, ¿sabes? Entonces, porque claro, ¿qué pasa? Que la memoria es selectiva porque tiene que centrarse en lo que es más prioritario y urgente, ¿no? Claro, entonces tenemos tantas cosas en la cabeza, a lo que íbamos de esta infoxicación pasamos a que al final nos olvidamos de manera natural de muchas cosas porque no somos capaces de acumular todo eso, ¿no? Exacto, y el autor de este libro dice que olvidar es humano y que de hecho es uno de los aspectos más desconcertantes de la experiencia humana, porque la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué recordamos algunas cosas y olvidamos las otras, ¿no? Y aquí habría que comentar que cada persona retiene aspectos distintos de la realidad. Mira, te puedo poner un ejemplo personal. Yo, cuando voy a firmar libros, que cada año vienen las mismas personas y algunas nuevas, la gente me saluda, personas que he visto igual 5, 6, 7 veces en mi vida. Soy incapaz de recordar ni el nombre ni la cara de donde he visto a esta persona. Vaya. Pero en cambio, te puedo repetir una conversación que hemos tenido hace 15 años, si te hubiera conocido entonces, con cada palabra y cada preposición, e incluso fragmentos de libros. Claro, es y que mi esto padre, es por ejemplo, era incapaz de recordar su propio número de teléfono, que fue el mismo toda su vida. Y lo llevaba en un papelito en el bolsillo. O sea, fíjate qué diferente es la retentiva de cada persona, ¿no? Yo, en tu caso, Adriana, no sé qué es lo que a ti te cuesta recordar. Yo lo tengo clarísimo, Francés. Yo soy muy torpe con los títulos de las películas y los títulos de los libros, por más que me hayan gustado. O sea, no soy capaz de asociar el título con la peli. Te puedo decir, sí, esa peli en la que pasaba, no sé qué, en la que sale. Incluso los nombres de los actores también me cuestan un poco, pero es especialmente relevante el problema que tengo con los títulos. Sí, pues eso le pasa a mucha gente, porque el otro día vi un conferenciante muy brillante, pero improvisador, y yo al final le dije, oye, no menciones libros, porque los has dicho todos con el título mal. Y la gente no los va a encontrar. Colocaba el artículo en otro sitio, cambiaba una palabra por su sinónimo, entonces entendíamos más o menos lo que decía, pero no. Entonces no pasa nada porque cada persona tiene huecos en cosas distintas. Y, de hecho, olvidar es terapéutico. El doctor Enrique Rojas, con quien trabajé un tiempo, mientras su hija Marian estaba en la universidad aún, acabando psiquiatría, dice: la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Es una grandísima frase esta, ¿eh? Sí, y una amiga mía una vez me mandó una foto de un graffiti en Barcelona que ponía "recuerda olvidar", y pensé, qué bonito, ¿no? Bueno. Recuerda olvidar, sobre todo, aquello que te ha hecho daño, aquello que te causa intranquilidad, inquietud, resentimiento, ¿no? Pasa página lo antes posible. Desde luego. O sea, que podemos decir que si lo de olvidar es algo natural, entonces será que estamos diseñados para olvidar, que es lo que dice este libro. Exacto, estamos diseñados para olvidar, para que emerja a la superficie aquello que es esencial para la supervivencia. De hecho, estamos diseñados de esta manera, pero eso no significa que el olvido sea definitivo. No es como un disco duro cuando lo borras y reseteas, sino que está en capas más profundas de lo que es nuestra memoria, y según la famosa teoría del iceberg, el 90% o mucho más de nuestro conocimiento está sumergido en algún lugar y puede renacer, por ejemplo, a través de los sentidos, muy especialmente el olfato. Y de hecho, esto es increíble y me encanta este tema, el tema del olfato. Eso a todo el mundo le ha pasado, estar al lado de una panadería, de un lugar, y te llega el olor de un determinado tipo de pan o de una determinada cocción y te transporta inmediatamente a un lugar de tu vida, que es lo que le pasó a Proust con la famosa Madalena, que no solo le despertó recuerdos de la infancia, sino que empezó a escribir lo que le evocaba esa Madalena, y escribió 2.774 páginas en busca del tiempo perdido, al menos en la versión española. Sí que tenía el 90% ahí oculto debajo de la Madalena, madre mía. O el 99%, desde luego. 2.774 páginas solo por el olor de esa Madalena, pero es verdad que es cierto, Francés, que esto sucede y como bien decías, lo hemos comprobado todos, y es un tema que casi siempre que lo sacamos a relucir hay alguien que tiene una historia, todo el mundo tiene un olor que especialmente le evoca cuando era pequeño, o sea que la verdad que es un tema muy, muy sensible.
un perfume que quizás ya no se fabrica, entonces lo ves en el botiquín de alguien y lo abres y eso te devuelve exactamente a la persona que lo usaba, incluso te pueden venir conversaciones, recuerdos que hace quizás 10 años que no tenías en tu cabeza. Desde luego. Bueno, estamos con este libro, con el libro del neurocientífico Charan Ranganath, Los misterios de la memoria estamos tratando. El libro se titula ¿Por qué recordamos? La nueva ciencia de la memoria. Y nos vas a hablar ahora, Francesc, de dos aspectos importantes. Uno es la atención y otro es la intención. Exacto. La atención es el foco del que tú hablabas antes, poner la mente en aquello que creemos que es prioritario. Y la intención es una voluntad de retener eso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas hay que se pasan el día buscando el móvil, buscando la cartera o buscando las llaves? Yo mismo pierdo muchos minutos al día en eso buscándolo. Entonces, si hay atención y hay intención, dices, bueno, me fijo que las llaves las he dejado en esa estantería que es de color verde y por lo tanto pongo mi foco en el verde y tengo la intención de cada vez que busque las llaves recordar eso. Entonces es como hacer voluntario una serie de mecanismos que actúan por inercia, ¿no? Por lo tanto, al final lo que se trata es de tener esa intención consciente para combatir la tendencia natural del cerebro a desconectarse de las cosas que son rutinarias y que nos hacen perder mucho tiempo, como ir buscando lo que llamamos la Santísima Trinidad, que sería teléfono móvil, cartera y llaves. Y llaves, efectivamente. Y es verdad que seguramente suceda por lo que estás diciendo, ¿no? Porque como se trata de un comportamiento rutinario, dejamos de prestarle atención, ponemos el foco seguramente en otros millones de cosas que estamos pensando mientras estamos cogiendo por inercia las llaves, el móvil, la cartera, y entonces hay que centrar, ¿no? Hay que hacer esa intención de la que hablas. Sería cambiar una inercia. Al abrir la puerta de casa, aunque vengas muy cansado, en lugar de dejar las cosas en cualquier sitio y luego tener que buscarlas, decir, voy a recordar que dejo estas 3 cosas en este lugar. Y con eso es suficiente, ¿no? Claro. Y luego hay una serie de hábitos que nos sirven para entrenar la memoria y preservarla el mayor tiempo posible, ¿no? Una de ellas, curiosamente, es el ejercicio físico, que todos los estudios que se han hecho es que la gente que mueve el cuerpo, que tiene una práctica ni que sea del caminar, tiene también mejor memoria y tiene una mejor vida de su sistema neuronal, ¿no? Y luego también, por supuesto, las actividades intelectuales, ¿no? Un juego de mesa, la lectura, ver películas en versión original, ir leyendo subtítulos, pues todo esto sirve. Y después hay lo que son los disparadores, los recuerdos, estos que hemos hablado, que están sumergidos. Por ejemplo, coger un viejo álbum de tu época, no sé, escolar, universitaria, de la época que sea, ver fotografías con personas y empezar a trabajar sobre ellas. Es decir, bueno, ¿cómo se llamaba esta amiguita que está aquí a mi lado y que ríe, que parece que me está haciendo una señal? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué le gustaba? Y a partir de aquí ir desplegando historias a través de estas imágenes, y eso también a veces nos puede suceder con canciones que escuchábamos en aquella época. Qué bueno, esto es un poco, diríamos, Francesc, tirar del hilo, ¿no? Sí, yo lo llamo arqueología personal, y sí, tirar del hilo porque a veces... qué bueno, dices, arqueología personal. Arqueología personal, empiezas a excavar y una cosa te lleva a la otra, y de acuerdo, entonces te acuerdas de que aquel tipo que no sabías quién es era tu profesor de música, y luego te viene una conversación que tuviste y luego recuerdas que había otro alumno que estaba allí, entonces se va ampliando, se van abriendo cajones, ¿no? Qué bueno. Francesc, creo que tienes 2 curiosidades más sobre la memoria humana que además, bueno, estoy deseando que las cuentes porque hay una de ellas que siempre me ha fascinado, esta sí. Primera que vas a contar. La primera, que se ha usado mucho en thrillers, sí. Hay un thriller de Dean Koontz que va de esto, que son los falsos recuerdos, que a veces creemos recordar cosas que en realidad no hemos vivido, y a mí cuando me pasa digo, es que quizás lo he soñado y pienso que lo estoy recordando, ¿no? Entonces, este fue algo que sucedió sobre todo en el 2013, que se corrió el bulo de que había muerto Nelson Mandela, ¿no? De hecho, en el 2013 murió Nelson Mandela. Eso es, en el 13 murió Nelson. Exacto, sí. Lo he dicho al revés, ¿no? Que empezó a explicar que ya había fallecido en los años 80. ¿Qué dicen ahora que ha muerto en 2013 si ha fallecido 3 décadas antes? Claro, si ya está muerto, ¿no?
Lo que decían era, no se acaba de morir, sino que ya estaba muerto. Decían, ¿por qué dan esta noticia si este señor lleva muerto desde hace 33 años? Claro. Entonces, lo que fue curioso es que cuando el bulo empezó a expandirse por los diferentes medios, las redes ya entonces, ¿no?, muchas personas recordaron haber visto el anuncio de la muerte en la televisión en los años 80. Es que es alucinante esto. O sea, fabricaron un falso recuerdo. Y algo parecido nos sucedió en España con el 23F, ¿no?, que todos lo recordamos, y yo creo que aquí lo que hay es un error temporal, cronológico, que mucha gente recuerda haberlo visto en directo por televisión, cuando en realidad solo se escuchó por la radio. Sí que posteriormente se divulgaron imágenes grabadas, pero en directo no se vio. Pero las personas tenían el recuerdo de haberlo visto en su momento, y eso es lo que se llama el efecto Mandela. Es increíble este efecto, porque además esto, hilándolo con lo que decías tú antes, Francés, de la arqueología personal, que me ha gustado mucho el término, esto ocurre mucho con las fotos de cuando éramos pequeños, porque a veces uno cree recordar perfectamente, yo qué sé, un fin de semana que fue con sus padres, con unos amigos, a la playa, y resulta que a lo mejor simplemente lo que tienes en la cabeza es una fotografía que has visto encima de la mesa en casa de tus padres o en un álbum de fotos, pero verdaderamente tú no te acuerdas de ese día. Exacto. A mí me ha pasado hablar con un amigo y decir, me acuerdo aquel día que estábamos en Francia haciendo eso, y dice, yo nunca estuve allí. Pero en mi recuerdo él está, ¿sabes? Por lo que sea, lo he linkado, lo he vinculado a otro recuerdo que viene de otra parte, y la memoria, de hecho, por eso Silvia de la Coan, que es una gran maestra de escritura, dice que todas las biografías son ficción, porque está filtrado a través de la memoria, y la memoria interpreta cosas y altera lo que sería la realidad. Y, por ejemplo, un mismo hecho que han vivido dos personas, si lo cuenta uno y lo cuenta el otro, van a haber muchas incoherencias. Pues vamos con el segundo caso, con otro caso muy curioso. Es el increíble caso de Kim Peek. Sí, el increíble caso de Kim Peek, que se dice que inspiró la película Rain Man, interpretada por Dustin Hoffman. Sí. Es el caso de estas personas que se llaman savant, ¿no?, que en francés significa sabio, que son personas muy virtuosas en las artes, en las ciencias o en cualquier actividad de mucha exigencia intelectual, aunque puedan tener otras limitaciones, ¿no? En el caso de Kim Peek, este hombre nació con macrocefalia, que era un daño permanente que tenía el cerebelo, y tenía muchos otros problemas que prácticamente hicieron que los padres no confiaran en que esta persona pudiera hacer nada de provecho, pero resultó ser un genio pues en toda regla, y el hecho es que en los estudios que se hicieron con él había leído 12.000 libros, de los que podía recordar el 98% de ellos. ¡Qué barbaridad! Y era capaz de leer 2 páginas en 8 segundos, porque un ojo leía la página izquierda y el otro ojo leía la derecha simultáneamente. Esto es mucho más que la lectura diagonal, Francés. Exacto, se considera que es la persona con la capacidad de almacenar información más grande de la historia, porque era prácticamente ilimitada. Entonces, bueno, hemos hecho ya este pequeño, un poco más largo de lo que pensábamos, viaje por la memoria, y nada, espero que haya resultado interesante. Desde y luego, que siempre Francés, recordemos los momentos felices y que generemos los del futuro. Y que intentemos olvidar los que no merecen la pena, ¿no? Que es un ejercicio muy interesante para poder avanzar. Seguro que hemos conectado a los oyentes con muchos momentos de su historia. Francés Miralles, muchas gracias. Muchas gracias, y sí, para todo lo malo recordemos olvidar. Que pases buen día.